Chivas acaba de dar la nota nacional porque medio país decía, incluso me incluyo, pensaba que el América iba a ganarle a las Chivas, pero realmente se escuchaba 2-0, 3-0, 4-0, incluso hasta un 5-0, y al final de cuentas el rebaño muestra que con sus argumentos, con sus armas, en un planteamiento defensivo, ojo, nada lúcido, nada brillante. El primer tiempo fue para el olvido, pero demuestra que todos los clásicos siempre son diferentes. Y aquí se notó mucho. Ahora, hay que mencionar esto. Chivas sí, en el primer tiempo, te aseguro que la idea es, te firma un empate, compadre. Y ahora, te pone una línea de 5 que de repente avanzaban un poco, pero realmente en el primer tiempo atacaban dos, se perdían muchas oportunidades. América en el primer tiempo trataba de encontrar cierta armonía, pero cuando se asentó en el terreno de juego el Guadalajara, párale de contar, el segundo tiempo América prácticamente no apareció, ya hasta el gol de Cendejas en el tiro libre, que bueno, ¿para qué rayos sirve una barrera si se van a abrir? Pero ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Roberto El Piojo Alvarado, Diego Campillo y Eric Gutiérrez, los tres de las Chivas. En lo peor ponemos a Kate Cowell, Rodrigo Aguirre y Alejandro Cendejas, uno de Chivas, dos del América. Empezamos con lo táctico y te explico. América arrancó con un 4-3-3 y las Chivas con línea de 5-3 en medio campo y 2 en ataque. Rápidamente te explico la dinámica. En el primer tiempo básicamente veíamos a Borja y de igual manera a Barbosa bastante aventados hacia adelante, incluso, corrijo, a Israel Reyes y a Barbosa muy presentes en este sentido. ¿Qué sucede acá? Que naturalmente se amarra la línea defensiva de Chivas, los tres de medio campo se compactan y los que estaban con mayor apertura eran los atacantes, que eran Cowell y de igual manera el Piojo. Así se veía más o menos el parado, muy juntitos en medio campo para cerrar los tres carriles centrales, lo cual en los primeros minutos lo sufrieron, pero en verdad sabroso. ¿Por qué? Porque sí, Dagoberto Espinosa se movía, de igual manera Cendejas tenía un poquito más la libertad, de repente sí lo veíamos aquí como más botándose junto con Fidalgo y demás. Eric Sánchez se botaba de repente, vaya, estaba a veces dos interiores o dos contenciones, un interior. En muchas ocasiones tuvo un contención y dos interiores. Fidalgo se quedaba más relegado y Eric Sánchez y Cendejas eran los que estaban más aventados. Aquí hay que destacar algo. Lo que estaba haciendo Maximán en el primer tiempo, bueno, en verdad, Gómez no sabía si qué rayos, si regalarle tantito de carriles centrales para que entre el medio campo y central pudieran frenarlo o regalarle toda la banda y llevarlo siempre hasta que pudiera terminarse el terreno de juego. Los primeros rounds se los llevó Maximán sin lugar a dudas. Aquí, ahora, por este costado, Barbosa siempre interiorizaba esperando que Israel Reyes, ojo, no hiciera pasadas. Si algo ha destacado mucho de Reyes es recibe balones, permite que Barbosa se bote, Cendejas en este caso, que se forma una especie de triángulo o mandar centro, y le ha funcionado. Ahora no pudieron, porque hay que mencionarlo también. Lo que estuvo haciendo Brian González fue un gran partido. Ojo, no con tanta, digamos, articulación muy buena, pero de una forma poco articulada, en verdad estuvo haciendo un grandísimo partido. Ahora, ya cuando el América empezó a notar un punto importante, que Fidalgo tenía cierta molestia en su rodilla porque Chivas no había llegado y si llegaba era Cowell por este costado y Piojo por este lado y de inmediato se perdía el balón. Simplemente Fidalgo empezaba a retroceder un poco. ¿Esto qué generaba? Que tanto Eric Sánchez, de igual manera como Cendejas, que de repente cambiaban de bandas, tuvieran que echarse unos pasitos para atrás para aguantar en la contención. Aquí es cuando empezamos a notar que de igual manera tanto Oso González, de igual manera lo de Efraín y lo de Eric Gutiérrez ya no solo estaban tan cerrados, sino que recibían el balón y podían dar una especie de pases más buscando el espacio de Cowell. Aquí dos cosas. Piojo lo recibían perfectamente bien abierto y él sí trataba de conducir, generaba y todo eso bien. Cuando Cowell recibía, se le enredaban los pies, trataba de buscar espacios, pero de inmediato destacar el fondo físico del América está en otro nivel, en serio sí tienen otro calibre estos tipos porque trabajan muchísimo ello. Sin embargo, así se fue diluyendo en el primer tiempo prácticamente todo. Pasa el segundo y aquí se queda un hueco con lo de Álvaro Fidalgo. Entra Brian Rodríguez y se cambia una especie de formación 4-4-2 para tratar de generar espacios. 4-4-2 al defender,
4-2-4 al atacar, tienes extremos muy hábiles, tienes hasta 2 puntas entre comillas porque te seguías quedando primero con Aguirre, ya después entró Henry, después entró Zúñiga y demás. La situación es que se quedó aquí un hueco inmenso en donde, ¿ok? Se compactan un poquito más las líneas. Brian González, de igual manera Gómez, adelantan líneas y aquí ya era un mano a mano. Los centrales contra 2 nueves y naturalmente como avanzaba la línea de medio campo de Chivas, el medio campo de América tenía que retroceder. Era un 4-4-2 marcadísimo, sí, pero aquí hay que mencionarlo. El partidazo que se mandó Eric Gutiérrez y de igual manera Efraín Álvarez en la creación fue sensacional. Y Oso González, ojito, rara vez lo vi controlar un balón. Simplemente tapaba líneas de pase y no tenía ningún apuro en darle balón a sus centrales. Tanto Tapias como Campillo como Romo, creo que hoy, sin tanta, no digamos una actuación nada prolija, pero sí de muchísimo lo que debes de tener, pudieron solucionar esto y digamos le salió bastante. Ahora, ¿qué sucede? Que al generar tanta amplitud y el medio campo tan atrás, cuando empezaban a buscar ya muy abiertos a los atacantes de Chivas, naturalmente empiezan a generar espacios los laterales. Se subía Gómez, se subía Brian González, particularmente este último, arrastrando la saga del América y el medio campo cada vez más atrás. Algo que me gustó de Chivas en el segundo tiempo fue, tenías 2 delanteros, tenías a 3 mediocampistas que mínimo uno se botaba para que los dos quedaran en contención y se repartían el área. Justamente de este tipo de pases entre Brian y Eric Gutiérrez que se bota, reciben el balón y mandan un gran centro para que el otro extremo sea el que cierre, que es el Piojo Alvarado. Es decir, al repartirse el área, bien, 1-0 por una buena jugada. ¿Qué sucede? Que naturalmente esto pone al América en predicamentos y de 5-3-2 cambia una especie de 5-2-3 para generar amplitud, siempre con la particularidad de defender 5-4-1 por parte de Chivas. Incluso había momentos en donde el Oso González también se iba más para atrás, parecía línea de 6 y entendible. Digamos, le vas ganando al América, se te va a ir encima, por supuesto. Costó muchísimo. Trataban de hilar los pases, sí, pero creo que aquí hay 2 cosas. Cáceres también se lastima, le daba una buena salida de balón, pero no encuentro a Igor Lichnowsky en su mejor momento como un central que dé salida de juego, particularmente a sus laterales, en este caso Borja, Maximam, ya después cuando entró Brian y demás, pero no les da una salida. Tal vez cosa diferente es la dupla que ya conocemos entre Cáceres y Ramón Juárez, en donde uno se queda de escudero y el otro sube. Aquí tal vez hubiera sido algo diferente, ¿por qué? Porque ya no tenías a Fidalgo que te da la salida y a veces Cáceres y Ramón te la dan y eso es algo importante. Cuando ya el América empezaba a atacar, ya estaba pero bloqueadísimo aquí el medio campo porque la saga de 5 ocupaba los 5 carriles, pero los 4 que estaban en medio campo cerraban bien los espacios y ahí te encargo que incluso hasta la Hormiga González cuando entró también se metía aquí para hacer 2 bloques de 5. Ahora, cuando Chivas recuperaba el balón, de inmediato se generaba amplitud y la Hormiga recibía. Justamente otra vez en este hueco, corriendo, esperando pasadas y demás, la Hormiga conduce, se desmarca, gol, 2-0 y nadie creía en lo que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque de verdad solito se hizo el espacio, pero por el hueco que quedó en medio campo. Se descompuso el América por la salida de Fidalgo. Ya posterior a eso, se genera el tiro libre. Cendejas la cobra bien y 2 cosas. Una, Tala Rangel regaló muchísima portería. Fácil de los 7 metros 40 que mide, 5 metros los regaló. Una. Y 2, ¿para qué rayos pones una barrera si la mentada barrera se va a abrir justamente en el brinco? Bueno, ahí está, ya el 2-1 y posteriormente el árbitro quería quedarse ahí toda la noche, no quería llegar a su casa, se calentaron las cosas, pero al final de cuentas, le vayas a quien le vayas, este tipo de partidos y particularmente este tipo de clásicos son los que se agradecen, que realmente disfrutes. El primer tiempo, digamos, todos dijimos, típico clásico que nos va a quedar otra vez un 1-0 o un 0-0 a duras penas. Pero ya en el segundo tiempo, te encargo que sí fue una chulada. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.